Perfecto, Maximiliano. Muchísimas gracias por estos minutos para Castelli TV. La primera pregunta que quisiera compartir contigo es conceptual, digamos. ¿Qué significa la internacionalización en el siglo XXI, no solamente para las empresas, sino también para los gobiernos y los organismos internacionales? Bueno, Gustavo, antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un gran placer estar aquí contigo. Y bueno, para responder a tu pregunta, la internacionalización es un concepto que como concepto surge a mediados del siglo XX y en realidad implica una acción más vieja que la existencia misma del concepto, que es la de, dicho en términos simples, entablar relaciones más allá de las fronteras trazadas por los Estados-nación entre distintos actores, sean actores estatales o sean actores no estatales. Por supuesto que durante gran parte del siglo XX este concepto estuvo bajo la órbita del Estado-nación. Vivíamos en un mundo, si bien globalizado, la interdependencia no había escalado a niveles en los que nos encontramos hoy mismo. Y por esto está muy bien tu pregunta en el sentido de cómo entender la internacionalización en el siglo XXI para empresas, gobiernos y organismos. Para las empresas, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que suelen estar sujetas a cadenas de valor impulsadas o lideradas por grandes empresas globales, la internacionalización implica una proyección o una estrategia que abarque una visión integral. Tradicionalmente las empresas se han acostumbrado a ver la internacionalización como una mera expansión de mercados o diversificación de mercados para llevar adelante exportaciones o importaciones o para captar inversiones extranjeras directas. Esto se ha encuadrado principalmente en estrategias ad hoc o más bien reaccionarias a la coyuntura o el contexto. El siglo XXI demanda para las empresas una visión o una proyección más integral porque hay mucha presión competitiva y hay riesgos globales que están impactando en distintas cadenas de valor que demandan a los líderes de las empresas contar, ¿no? con una solidez de proyección internacional que no solamente tenga en cuenta mercados de bienes y servicios, sino también reacciones o estrategias preventivas a crisis o leer bien el panorama geopolítico que hoy está muy presente. Y en el tema, en el ámbito gubernamental, la internacionalización siempre ha estado ligada a lo que es la política exterior de los Estados-nación, ¿no? Política exterior como política pública, pero el siglo XXI, además de todas estas transformaciones a nivel global, dentro de los estados nacionales se ha provocado, se ha llevado adelante un proceso de descentralización de la actividad exterior de los gobiernos subnacionales, como se dice a las entidades provinciales o municipales. Y básicamente consiste en una forma de proyectar sus intereses locales atados a la política exterior de los estados nacionales, pero con un mecanismo de mayor autonomía para elegir socios estratégicos o captar inversiones. Y en el ámbito de los organismos internacionales, la internacionalización supone un desafío porque hoy en día nos encontramos en una crisis de estos mismos organismos o una crisis de la visión multilateral que también está obligando, ¿no? a académicos, profesionales y líderes de este tipo de organizaciones a replantearse no solamente los discursos, sino también las estrategias de penetración en los distintos territorios para poder relegitimar su existencia de acuerdo a las necesidades, ¿no? y de la coyuntura y los problemas que van surgiendo. Ujú. Parece que hay una reacción desde el punto de vista económico y geopolítico un tanto nacionalista de las grandes potencias, ¿no? ¿Esto pone Sí. en jaque al mundo multipolar que vos estás comentando? Bueno, hay una reacción nacionalista o hay una tendencia, mejor dicho, a detectar algunos elementos nacionalistas en los discursos y estrategias de las grandes potencias. Y esto está muy relacionado principalmente a una crisis del orden internacional al cual se acostumbró la sociedad internacional, por decirlo de alguna manera, de la posguerra fría, un orden internacional que estuvo liderado por Estados Unidos y sus aliados históricos, la Unión Europea, Israel, Australia, Japón, Corea del Sur, en el cual este ordenamiento ha entrado en crisis principalmente por la emergencia de otros actores que no forman parte de esta esfera de influencia occidental, entre comillas, Mm.
y también por la propia decisión del actor o el arquitecto que lideró este orden internacional, que son los Estados Unidos. A partir de un diagnóstico que hay en Washington de que la globalización o esta integración en los mercados ha generado o está generando mayores costos antes que beneficios, hay una reconsideración de los paradigmas liberales que guiaron o que orientaron al internacionalismo o a la, perdón, o a la globalización. Esta respuesta, como dije, primero es una decisión propia de Estados Unidos, pero también una reacción al ascenso de otros polos de poder, a lo cual voy a hacer alusión cuando te referís al multipolarismo. El nacionalismo implica una toma de conciencia de las grandes potencias, de la importancia no solamente de llevar adelante procesos industriales de bienes y servicios que son estratégicos o que están atados a la seguridad nacional de los estados, sino también a una preocupación por esta gran fragmentación que se ha llevado adelante en la globalización pasada, liderada por grandes empresas y en las cuales se conformaron extensas cadenas globales de valor, en las cuales las decisiones operativas o de localización de inversiones o capacidades productivas estaban más relacionadas con el cálculo de beneficios de las empresas. Hoy en día estamos en un proceso de toma de control de los estados o un aumento de la securitización de los procesos económicos y políticos, y por eso también se resaltan no discursos nacionalistas, ¿no? Como esta idea de reindustrializar o de levantar barreras hacia lo que consideran amenazas a las identidades nacionales. Acá entra en juego, por ejemplo, la inmigración, pero también son reacciones típicas de cómo se construyen órdenes cuando hay una crisis o cambios profundos en la estructura internacional. Y el multipolarismo es una respuesta, pero no quiere decir que entre en crisis por un aumento de los nacionalismos, sino que también a veces estos nacionalismos promueven o impulsan nuevas formas de vincularse, como por ejemplo pueden ser los BRICS, aunque actualmente en términos prácticos todavía no haya una materialidad concreta de algún indicador que nos pueda indicar de qué se tratan estos BRICS. Ujú. Existe en lo que ahora se llama el sur global un proceso de securitización, así se dice. Ujú. La pregunta es si esto resulta indispensable para este flujo económico a nivel mundial. Bueno, el aumento de los procesos de securitización ¿no? Están ligados a estas transformaciones que se está viviendo a nivel mundial o a estos cambios en la percepción que tienen algunos actores centrales, principalmente Estados Unidos o también la República Popular de China, Japón y Corea del Sur, y tiene que ver con el riesgo geopolítico en aumento en las relaciones internacionales, principalmente también por esta idea de haber configurado un mapa económico mundial fragmentado territorialmente en cadena de valor, en las cuales algunos países eh, se sintieron cómodos en este tipo de estructura y relegaron o se desentendieron de la producción de algún tipo de bienes o servicios indispensables para la economía. Por ejemplo, la Unión Europea, que en la vieja integración internacional, amparado por un paraguas de seguridad estadounidense, y en su intento también de diversificar comercialmente sus estrategias, por ejemplo, relegó el ámbito de la energía. Hoy la Unión Europea es un continente sumamente dependiente de la energía Mm. que importan desde otras regiones del mundo, y por lo tanto hoy en día la securitización tiene que ver con esto, ¿no? De cómo revertir ciertas dependencias y cómo reestructurar cadenas de valor para relocalizar en territorios que sean más bien cercanos geográficamente o más bien cercanos de manera ideológica, pero tienen que ver con bienes que son sensibles o bienes que son estratégicos, sea para motores industriales, por ejemplo, la provisión de semiconductores, fundamental para la industria 4.0 o esta nueva revolución industrial, como también puede ser en este contexto, ¿no? de aumento de tensión por la guerra en Irán, las reservas de petróleo y de gas se están securitizando porque cuando aumentan los riesgos políticos o hay amenazas disruptivas en cadena de valor que no solamente reduzcan ofertas, sino también eleven precios, los países buscan garantizar los suministros mínimos para que sus economías o su día a día no se vean afectados. Entonces, la securitización con estos flujos tiene que ver con una sensación o una percepción de más inseguridad. Y el sur global es importante, sobre todo en flujos
de minerales, energéticos y de recursos humanos, porque es allí donde están localizados la mayoría de estos recursos naturales y energéticos que necesita la industria moderna y las sociedades del siglo XXI para poder llevar adelante su vida diaria, ¿no? Ujú. ¿Qué va a pasar si este escenario de guerra abierta continúa con esos suministros y con la energía? Bueno, los escenarios de guerra ya lo vimos, no solamente necesariamente de guerra, sino escenarios disruptivos o shocks que impacten en el sistema internacional, como fue, por ejemplo, el caso de la pandemia del COVID-19. Estos escenarios disruptivos lo que generan es incertidumbre y volatilidad, y por lo general cuando se dan particularmente en una región tan estratégica para el comercio mundial como por ejemplo es el Estrecho de Hormuz en Irán, genera alteraciones comerciales, no solamente porque el 20% del tráfico marítimo que pasa por Hormuz del petróleo y del gas se encuentra bloqueado o amenazado por la inseguridad militar que implica la guerra, no solamente por esta parálisis o esta interrupción del flujo, sino también porque se intentan buscar alternativas comerciales o alternativas de rutas, pero también tienen que ver con la destrucción que se está llevando adelante, ¿no? En este escenario de guerra de Irán de activos energéticos, y esta destrucción que muchas veces tarda tiempo, toma su tiempo en volver a la normalidad. Entonces, las situaciones de guerra por lo general producen incertidumbre y volatilidad, pero al mismo tiempo destrucción. Y esto como toma tiempo en llevarse, en recuperarse, o toma tiempo reacomodar rutas comerciales, o volver a la normalidad en cuanto a seguros y transporte, lo que suele producirse es una escasez de oferta y una elevación de precios que suele escalonarse a todas las cadenas de valor, porque cuando, por ejemplo, hablamos de petróleo y gas, también hablamos de fertilizantes, de helio y de otros subcomponentes que son fundamentales, no solamente para industrias electrónicas, sino también para de vuelta, ¿no? El tema de la vida diaria, porque afecta a combustibles, refinerías, la maquinaria de industrias, Ujú. la ida al trabajo de las personas. Entonces, una prolongación de conflictos tan disruptivos, como es el caso de la guerra de Irán, sí que genera más tensiones en el sistema internacional, más presión en los sistemas de precios relativos y también la transmisión de los riesgos en distintas fases de cadena de valor que a la larga impactan en el bolsillo de la gente porque se traduce todo, ¿no? Es como una espiralización inflacionaria que se da por estos contextos. Ujú. ¿Cómo ves, aprovechando que estás en Europa, cómo ves el rol y el grado de integración de Latinoamérica en este escenario? Bueno, es interesante la pregunta. Eh, hay que hacer algunos matices, porque si bien para Europa, América Latina es importante, porque ha sido siempre una esfera de cercanía cultural e idiomática, obviamente por los procesos históricos de colonización en los siglos anteriores, pero que fueron conformándose mercados más o menos cercanos, pero que al mismo tiempo se refleja o se visualiza una cierta desconfianza cuando a la hora de hablar de profundizar estas relaciones, como por ejemplo vemos la parálisis institucional que implementó la Unión Europea con el mega acuerdo regional entre Mercosur y la Unión Europea. Hay cierta desconfianza por procesos productivos o de certificación de origen y en temas relacionados con la competitividad de las industrias. Asimismo, también Europa hace varios años está impulsando estrategias de diversificación de mercados y descentralizar, ¿no? Esta provisión desde América Latina de algunos recursos estratégicos, mirando más hacia la India y hacia China, obviamente también con reticencias en lo que respecta a los valores democráticos. Pero lo que podría decirse de Europa y América Latina es esto, ¿no? Es una cercanía histórica, pero al mismo tiempo una desconfianza más precisamente desde Europa que desde América Latina. Yo creo que en un mundo tan conflictivo y con alta volatilidad geopolítica y en la que las cercanías culturales e ideológicas se revalorizan, una asociación más estrecha o más vinculada entre Europa y América Latina podría tener beneficios para las dos regiones, no solamente para el bloque europeo o suramericano o centroamericano en este caso. Ujú. Bien, la última de mi parte y agradeciéndote nuevamente este espacio.
Bueno, vamos al continente europeo. ¿Cómo ves esta iniciativa de Macron de disuasión nuclear, digamos? ¿Es una Bueno, independencia? ¿Cómo ves? es interesante la verdad porque hace tiempo acá en Europa se está pensando, ¿no? En esta, con una mirada relativamente crítica hacia los paradigmas que sostuvo la Unión Europea y hacia el imaginario que Europa proyectó al mundo, ¿no? Eh, Porque básicamente Europa ha incursionado en, por ejemplo, planes de desnuclearización para la provisión de energía, ha profundizado la agenda verde para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos productivos y ha intensificado campañas para mayor transparencia a la hora de que los consumidores tengan la mejor información a la hora de decidir sus opciones de compra. Este contexto o este combo entra en quiebre o entra en una fase crítica en un mundo convulsionado geopolíticamente y en el cual el principal socio estratégico y el principal garante de la seguridad europea, que fue Estados Unidos como mayor patrocinador de la alianza transatlántica llamada OTAN, se encuentra en una revisión de sus prioridades estratégicas y en las que ha dado a entender en reiteradas oportunidades que no va a reaccionar de manera automática ante necesidades de defensa europea. Entonces, esta situación crítica ha levantado voces eh, para redefinir o replantear el concepto este de autonomía estratégica de Europa. No se puede hablar de independencia porque Macron en este caso, o Francia en este caso, plantea la necesidad de seguir cooperando no solo con Estados Unidos, sino con la OTAN, sino también se trata de una reconfiguración de la estrategia de seguridad y ganar autonomía. Europa relegó la defensa en un paraguas transatlántico y esto entra en crisis no solamente por la guerra que se está llevando adelante en el este de Europa con Ucrania y Rusia, sino también por la necesidad que está mostrando las circunstancias, ¿no? Macron lo dijo muy claro, que en este nuevo mundo o en este siglo XXI que estamos ingresando ya estamos cerca ya de la tercera década del siglo XXI, las relaciones internacionales están demostrando un realismo más crudo, ¿no? Y Macron lo pone en estos términos, dice, para ser libres tenemos que ser temidos, pero para ser temidos tenemos que ser poderosos. Entonces, en base a esta idea, Francia lanza un plan de rearme y fortalecimiento nuclear. De hecho, hay un proyecto que se llama France Libre, que es suplantar al portaaviones de Gaulle por este nuevo portaaviones que se llama France Libre para el año 2038 con una inversión de 10.000 millones de euros en la que se va a sofisticar, ¿no? Este tipo de protección militar, ¿no? Estamos hablando de un portaaviones, será uno de los más sofisticados del mundo, que si bien en términos de volumen y dimensión no puede competir ni con Rusia ni con Estados Unidos, pero a nivel de disuasión, de seguridad, sí que sirve a estos intereses. Entonces, lo que está liderando Francia, que recordemos, Francia es la única potencia nuclear dentro de la Unión Europea, pero dentro de Europa también está en este rango el Reino Unido. Entonces Francia como actor o como potencia nuclear está liderando una asociación estratégica con países vecinos de Europa y ampliando la doctrina de disuasión nuclear que históricamente tuvo el gobierno francés, reservándose, por supuesto, la información estratégica para Francia y dando a entender a la comunidad internacional que a partir de este momento Francia dejará de informar acerca de su armamento real nuclear. Actualmente se sabe que cuenta con 290 ojivas nucleares. Aumentará esta capacidad, pero ya no tendremos acceso a esta información. Y esto tiene que ver con la nueva coyuntura internacional, ¿no? Es una reacción de Europa frente a una sensación de inseguridad por haber relegado su autonomía estratégica a una organización transatlántica que encima depende de Estados Unidos y tiene que ver con una recuperación, ¿no? de esta avanzada estratégica, es decir, no ser más un actor reactivo, sino que estar preparado para las circunstancias o las condiciones que estén demandando el sistema internacional. Ujú. Bien, ahora sí, la última. Aprovechando que sos español, no puedo dejar de preguntarte, ¿hay algo desde esta parte del mundo? La verdad que ha sorprendido la posición del gobierno español
con esta parada de manos frente a Trump. ¿Cómo se vive ahí en España? Bien, antes que nada, perdón, Gustavo, en una mini aclaración, yo soy argentino, pero hace 6 años que vivo acá en Barcelona, España, pero no he dejado de estar, digamos, al corriente de la agenda política, no solamente del Estado español, sino de la Unión Europea. Y la postura que tuvo el presidente de España, Pedro Sánchez, yo creo que obviamente que primero ocasionó un ruido político a nivel doméstico, se utiliza por supuesto para seguir alentando a una agenda de polarización política que da réditos en el electorado, pero que termina siendo a largo plazo perjudicial para los estados. Pero desde el punto de vista europeo, si bien al principio fue visto como con recelo, luego fue acompañado por esta posición por otros actores europeos. Y lo que nos está diciendo es que España, dentro del marco de la OTAN también, no considera la guerra porque dice que Estados Unidos actuó de manera no defensiva, es decir, Estados Unidos es quien inicia la guerra junto con Israel, por lo tanto España no se ve obligado en prestar una cooperación o colaboración en términos militares. A su vez también lo hace pensando en el resguardo o la seguridad del Estado español, no solamente porque hay comunidades extranjeras muy importantes acá dentro de España y Europa en general, sino también porque Europa puede ser susceptible a una escalada bélica y a un alcance militar que pueda comprometer su seguridad. Entonces, el mensaje es básicamente intentar de hacer un equilibrio que es bastante difícil también, sobre todo cuando Estados Unidos tiene el liderazgo que tiene y se comporta de manera agresiva cuando lo contradicen, pero lo que intenta es mantener un relativo equilibrio sin romper, por supuesto, con esta alianza militar histórica que tiene, pero al mismo tiempo sin comprometer los recursos del Estado español en un contexto también de cierta vulnerabilidad económica generalizada, no comprometer recursos en un conflicto que el control de la escalada no se sabe quién lo tiene. Entonces sería comprometer la seguridad y por lo tanto la estrategia es esperar y ver qué pasa y mientras tanto conservo cierta autonomía estratégica. Maximiliano Buteler, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Gustavo.